Bueno, son las 7 de la mañana con 41 minutos y hace algunos días en la llamada Casa del Apruebo estuvo presente un grupo de economistas para demostrar su opción a favor de precisamente la propuesta constitucional en el plebiscito que se va a llevar a cabo el próximo día 4 de septiembre. Una actividad llamada Economistas por el Apruebo, en el que participaron, entre otros, exministros como Nicolás Eizaguirre, Andrés Palma, Álvaro García, Carlos Ominami. También estuvo el ex subsecretario Álvaro Díaz, el expresidente del Banco Central Roberto Saller, y por supuesto economistas como Amanda Telias, Lisset Enríquez, y quien está con nosotros conectado a esta hora desde Barcelona, España, el economista Osvaldo Rosales, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Osvaldo? Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Buen día, Juanita, buen día, Claudio. Un placer nuevamente estar con ustedes. Sí, Osvaldo, preguntarle en primer lugar respecto de qué lo llevó finalmente a participar de esta actividad y a inclinarse por la opción de la prueba en el plebiscito del 4 de septiembre. Bueno, hay un grupo muy amplio de economistas y cientistas sociales que estamos convencidos de que lo mejor para el país en esta coyuntura histórica del 4 de septiembre es aprobar la propuesta constitucional. Y ya que en ese caso se trató de una visión de economistas, nosotros allí en un documento listamos una serie de argumentos que, en nuestra opinión, avalan esa decisión. La primera de ellas es que la propuesta se compromete con un Estado social de derecho, eje clave para promover una sociedad inclusiva donde la educación, la salud, las pensiones, la vivienda sean derechos sociales y no meramente mercancías que se comercializan en el mercado en función de la billetera de cada uno. Ahora, allí destacábamos que más allá del factor social, de solidaridad, de cohesión que esto significa, hay también allí una dimensión económica que los conservadores desprecian. Y es la siguiente: en la medida que los trabajadores y las trabajadoras cuenten con mejor salud, que sus hijos cuenten con mejor educación, que las pensiones sean más dignas, etcétera, la posibilidad de que el crecimiento económico sea mayor es muy elevada porque mejora el capital humano asociado a los trabajadores. La Constitución, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen especialistas internacionales, es una luz señera en la humanidad respecto de comprometerse con el medio ambiente, luchar contra el cambio climático, que es sin ninguna duda la principal amenaza que hoy día enfrenta la humanidad. Yo estoy seguro que una serie de países van a tener que adecuar sus esquemas constitucionales a esta nueva realidad. Y en fin, el listado es muy grande, la economía del cuidado es algo tremendamente novedoso y urgente de abordar, una efectiva descentralización que nos puede ayudar a la diversificación productiva, paridad de género en todos los órganos del Estado, promoción del trabajo femenino, igual trabajo, igual pago, estimular la competencia en los mercados, es decir, esta es una constitución pro mercado, no pro empresa, porque busca combatir la concentración económica y por lo tanto las grandes empresas se van a ver obligadas a competir vía productividad, vía innovación y no excesivamente apoyadas en bajo salario. Y así por el estilo, la lista es larga y todo eso nos llevó a generar ese documento y a manifestar públicamente nuestra convicción de que votar a prueba es lo mejor para Chile. Osvaldo, no, solo aclarar, Álvaro Díaz no firmó eso Sí, sí, por sin duda. razones Obvio, sí. obvias. Falleció lamentablemente, lo recordamos igual, una persona muy apreciada por lo menos por quien habla. Em, a uno le llama profundamente la atención cuando lo escucha, ¿no es cierto? Y cuando lee también esta declaración que firmaron Tomás Piketty, Mariana Mazzucato, Ha-Joon, que en fin, economistas de ese nivel respaldando Ajá. el contenido de este proyecto constitucional. Le llama profundamente la atención que haya tantas ex autoridades del área económica de los gobiernos de la concertación que estén por el rechazo. ¿Cómo se explica que hayan sido parte justamente de este proyecto durante 30 años? O más bien, ¿eso explica
las quejas y las falencias que la ciudadanía reclamó en octubre del 2019? A ver, yo diría, no son muchas, son pocas, pero ciertamente ocuparon puestos relevantes. Claro, ese es el Los, punto, que ocuparon sí, puestos sin muy duda, importantes. sin duda, sin duda. Lo que pasa, yo creo es lo siguiente, y creo que Álvaro García lo planteó bien en una entrevista a La Tercera. Esas personas hace ya algún tiempo, no solo ahora, ya dejaron de pertenecer a la centroizquierda. Porque una cosa distinta es la lucha, el binomio dictadura-democracia. Ellos efectivamente, buena parte de ellos participaron en las campañas del no y participaron en los gobiernos iniciales de la concertación. Pero lo que hoy día, lo que hoy día está en cuestión es algo muy distinto. Hoy día es luchar contra el neoliberalismo que está presente en la Constitución que nos rige. Y por lo tanto, se trata de definir un nuevo pacto social donde los derechos sociales son tremenda garantía de avanzar en esa dirección. Significa romper con la excesiva centralización, significa atacar la excesiva concentración económica, atacar la colusión y generar una auténtica economía de mercado más apoyada en innovación, en productividad, en pymes, en cooperativa, etc. Y eso es algo muy distinto de lisa y llanamente recuperar la democracia, que en buena hora lo hicimos. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que muestra la diferencia y obviamente de aquí en adelante, cualquiera sea el resultado del 4 de octubre, esas El personas, 4 en de mi opinión, septiembre. ya dieron un tránsito al otro lado del puente y listo, es así. Ujú. Osvaldo, también dentro de las últimas semanas, últimos días, hemos conocido algunos informes, dentro de los que se cuentan algunos también economistas, exministros de Hacienda que participaron en su elaboración de los gobiernos de la nueva mayoría, como Rodrigo Valdés, en el cual se expresa un eventual alto costo fiscal en la implementación de este texto constitucional. ¿Cómo analizan ustedes ese informe y respecto de si efectivamente esto arrojaría un gasto fiscal tan grande y también lo necesario del mismo en caso de que así fuera? Mira, ese documento hablaba de un incremento medio de alrededor de 9 puntos del producto. Había dos escenarios, uno entre 6 y 7 y otro 14, promedio 9 puntos. Curiosamente, fíjate, esa es más o menos la brecha que tiene Chile en términos de carga tributaria respecto de la OECD. Con lo cual, lo único que ellos están detectando es que el costo, entre comillas, el costo financiero, el costo tributario, para que Chile se transforme en una sociedad decente, con un umbral de dignidad, es alrededor de 9 puntos del producto. Ahora la pregunta es, ¿eso se va a alcanzar de la noche a la mañana o en un periodo más largo? Obviamente en un periodo más largo. Estos ejercicios de cuantificar el costo de un programa tienen sentido cuando se trata de cuantificar un programa presidencial para un gobierno que dura 4 años. Pero para una nueva constitución, que va a durar, vaya uno a saber, 20, 30, 40 años, ¿cómo uno puede asignar el costo en esa dimensión temporal? Es imposible, hay que llenarse de multiplicidad de supuestos. Y además, hay que tener muy claro que las leyes de implementación, que serán, según los especialistas, entre 80 y 100, van a definir con mayor precisión el contorno. Y por lo tanto, es muy difícil, de nuevo, agregar una serie de por lo menos 160 supuestos, con dos escenarios en cada una de esas leyes de implementación. Y por último, no menos relevante, es que si esas personas leen con atención la Constitución, la disciplina fiscal está asegurada a un nivel de rango constitucional. Por lo tanto, lo que eso quiere decir es que el avance gradual hacia una sociedad en que le va garantizando derechos sociales a sus ciudadanos y ciudadanas, bueno, va a demorar. Obviamente, somos un país pobre, hay muchos millonarios en Chile, pero somos un país pobre y por lo tanto nos va a costar llegar a los niveles europeos, a los niveles de Nueva Zelanda, a los niveles de Nueva Canadá, que es a donde buscamos apuntar. Osvaldo, cuando pensamos en lo que va a ser la propuesta de reforma tributaria del actual gobierno y lo que podría significar en términos de recaudación de ser aprobada, ¿no es cierto? Ese es un tema que también tenemos que poner en pausa, dada la conformación del actual Congreso, pero en caso de que fuera aprobada, ¿cuáles son
las mayores recaudaciones que podría conseguirse en los próximos 5 o 6 años, como para pensar en qué cosas podrían empezar a implementarse, qué derechos podrían empezar a implementarse efectivamente de esta propuesta constitucional. Considerando los tiempos legislativos y la entrada en vigor de la reforma en plenitud, uno debiera esperar ingresos del orden de 4 puntos del producto recién en el año 2024. El tránsito va a ser largo y en ese lapso sí uno podría esperar que con esos recursos adicionales, más los que puedan surgir del propio crecimiento, se pueda empezar a abordar temáticas de salud y de pensiones fundamentalmente. Ahora, dentro de los renglones donde es posible obtener más recursos es en materia de evasión y de elusión. Allí es donde debe estar incorporado el grueso de la recaudación, incluyendo un par de iniciativas a las cuales obviamente la derecha se ha opuesto con mucha energía, que es la de el listado de beneficiarios finales de las empresas. Porque estos señores tienen la costumbre de armar pirámides, ¿no es cierto? Entonces una empresa tiene un 1% de una empresa X, la empresa X tiene un 1% de la empresa Z, la Z tiene un 1% y así por el estilo, y al final es muy difícil saber quién es el beneficiario final. Con esa legislación es posible llegar a ese beneficiario final y cargarle a esa persona la tributación. Y lo otro es que Impuestos Internos tenga efectivas facultades para poder actuar. Y eso significa que, a diferencia de lo que hoy día acontece, que Impuestos Internos puede efectivamente actuar y no tenga que esperar un dictamen judicial. Entonces, eso cambia de manera bien significativa la situación y por eso es que los conservadores están no solo asustados, sino que muy activos instaurando esta campaña del terror, aprovechando este cuasi monopolio comunicacional que ellos mantienen. Mira, yo quisiera destacar esto porque me llamó la atención de una forma francamente increíble. Esto, para mi gusto, es prácticamente un panfleto del Mercurio que apareció el domingo en la parte económica, de manera de bajarle el perfil al ingreso de IKEA, ¿no es cierto? Esta gigante transnacional que ha decidido instalarse en Chile. Entonces, la periodista le pregunta, ¿por qué este atraso de 2 años en la llegada de IKEA? Bueno, él dice la pandemia, la logística, etc. Pregunta, ¿el factor político jugó en contra? No, y explica. ¿Y el estallido social alteró los planes? No, pero ustedes están inaugurando esto en un escenario económico y político muy complejo. Cada país tiene sus desafíos, dice, nosotros miramos a largo plazo. Pero ¿ustedes evaluaron en algún momento seguir adelante con no seguir adelante con este negocio? No, en ningún momento. Pero Chile era uno de los oasis de la región. ¿Y ahora le preocupa el Chile de hoy? Preocupación y miedo no son buenas palabras. Es decir, una entrevista supuestamente económica, pero que linda en un panfleto de la peor calidad. Ujú. Estamos conversando con el economista Osvaldo Rosales a propósito del apoyo que un grupo de economistas, ex ministros también de gobiernos de la concertación de la nueva mayoría, entregaron a la propuesta de nueva constitución en una actividad conocida como Economistas por el Apruebo. Osvaldo, sabemos que mucha gente que nos escucha, que nos sigue, lo ha estado pasando muy mal durante estos últimos años prácticamente a propósito de la pandemia, ahora con este escenario post pandemia en materia económica. Y muchas personas también se preguntan en sus casas de qué forma finalmente este texto constitucional o esta propuesta de texto constitucional podría mejorar mi calidad de vida, por lo menos en este aspecto. Si usted tuviera la posibilidad de conversar con alguna de esas personas, ¿qué le diría? Bueno, una vez que la nueva constitución esté implementada, una familia promedio chilena podría esperar tener mejores condiciones de acceso a salud, tener acceso a educación gratuita y crecientemente de calidad, toda vez que la Constitución
impele al Estado a privilegiar la educación pública, que es algo que dejamos de lado durante varias décadas. Hay una apuesta también por construcción de viviendas dignas y, por cierto, por pensiones también dignas, de manera que en ese conjunto, salud, educación, vivienda, pensiones, sin ninguna duda, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, gracias a esta nueva constitución y a las políticas públicas que se implementen en armonía con esos lineamientos constitucionales, de todas formas van a asegurar una mejor calidad de vida para la mayoría de los chilenos y chilenas. Osvaldo, tenemos poquito tiempo, pero uno se pregunta, la economía parece que es un tema difícil para la gente común, ¿no es cierto? Muchas veces se habla en términos técnicos y las personas no entienden de qué se está hablando. Y esto lo digo para que nuestros auditores tengan claro, porque muchos preguntarán cómo hay economistas que dicen una cosa tan distinta a otros economistas si se supone que saben más o menos lo mismo. La economía es parte de las ciencias sociales. ¿Es una ciencia exacta? No, no, la economía no es una ciencia exacta, no es la física, es una ciencia social. Y por lo tanto, eso explica que haya miradas muy distintas. Hay personas que, siendo economistas, les interesa sobremanera y se conforman con que una economía tenga equilibrios macroeconómicos, es decir, baja inflación, bajo déficit fiscal y que los mercados operen libremente. Y eso definirá el mejor de los escenarios. Y somos muchos más los que pensamos que no es así, que cuando uno dice que opere el libre mercado, ese libre mercado puede estar monopolizado, puede estar lleno de oligopolios, y ese mercado funciona sobre la base de una distribución del ingreso. Y si esa distribución del ingreso es muy concentrada, lo que va a hacer el libre mercado es reproducir esa desigualdad. Y por ende, incorporamos en nuestra mirada qué está pasando con las mayorías, qué está pasando con el nivel de pobreza, qué está pasando con la distribución del ingreso. ¿Es justo que haya chilenos de primera y segunda clase en función de cómo se pueden atender en salud, en educación? La respuesta es no, y por lo tanto ahí las políticas públicas tienen que actuar. ¿Es justo o no es justo que los empresarios en Chile, o el 10% más rico, pague mucho menos impuestos que lo que se paga en la OCDE? ¿Es justo o no es justo, esto lo dice un estudio de la DIPRES, que el 1% más rico en Chile tenga una tasa tributaria efectiva inferior a la que tiene el 40% más pobre? Obviamente que es injusto, y eso significa modificar las políticas. Y claro, cuando uno dice, para atender esas necesidades, tengo que realizar una reforma tributaria, donde los que más tienen, más pagan, entonces ahí viene el argumento, no, es que eso va a afectar el crecimiento. Es que no es el momento. Bueno, se trata de miradas muy distintas, y eso es lo que explica que haya economistas que pensamos distinto. Yo soy parte de los economistas que siempre miran qué está pasando con las mayorías, qué está pasando con la pobreza, qué está pasando con la desigualdad. Y a partir de ahí definir cuáles son los mecanismos para crecer, pero abordando esas temáticas, de manera de construir un crecimiento que sea inclusivo, que respete al medio ambiente y que favorezca las condiciones de vida de las mayorías. No todos los economistas pensamos igual. Los de Chicago, por cierto que no. Osvaldo Rosales, agradecerle el hecho que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana, que esté muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias. Igualmente, buen día para ustedes. Buenos días. Juanita, son las 8 de la mañana en punto. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga nuestra sintonía porque en breve llega Patricio López, nuestro director, para continuar con el programa que se extiende hasta las 10 de la mañana, así que queda harto todavía. Juanita, nos reencontramos nosotros mañana. Un abrazo, que estés bien. Hasta mañana, que tengan un muy buen día.